buenas clases. En este vídeo vamos a ver los pasos que necesitamos hacer para realizar un análisis morfológico, los problemas que suelen aparecer y cómo solucionarlos. Pero antes de nada me gustaría comentar qué no debería incluir un análisis morfológico. Y esto tiene que ver pues con el campo que abarca la morfología dentro de la gramática. Pues bien, un análisis morfológico no debería incluir cuestiones de tipo semántico o fonético, es decir, aspectos que no le corresponden a la morfología. Por ejemplo, que una palabra sea aguda o esdrújula, bisílaba o trisílaba, tiene que ver con su sonido, no con su forma. Por otra parte, tampoco convendría incluir cuestiones que afectasen al significado de la palabra, como si un nombre es contable o es individual. Si aún así queremos o tenemos que incluirlo, deberíamos especificar que cuando hablamos de las sílabas o el acento de una palabra, estaríamos refiriéndonos a aspectos fonéticos, y que cuando decimos que un sustantivo es colectivo o abstracto, estamos refiriéndonos no a su forma, sino a su significado, campo del que se ocupa la semántica, no la morfología. Vale, es cierto que esto se hace en primaria cuando se les manda a los niños escribir todo lo que se puede saber de una palabra, y no está mal, pero creo, y es mi opinión, que no deberían poner el adjetivo análisis morfológico, sino que deberían llamarlo analizar palabras o análisis de palabras a secas o algo similar, porque después los niños pasan a la educación secundaria y se creen que la morfología es también decir las sílabas que tiene una palabra, si es aguda, si es esdrújula, etc. Dicho esto, vamos a detallar los pasos que daríamos a la hora de hacer un análisis morfológico. El primer paso sería separar morfemas y lexemas. Este paso sería una ayuda previa, una herramienta para poder llevar a cabo el resto de los pasos del análisis morfológico. Antes de nada debemos tener clarísimo qué es un lexema y qué son los morfemas. Si no lo sabes, vuelve a ver este vídeo que te pongo arriba a la derecha. Vamos a ver cómo separaríamos los morfemas y lexemas de una palabra con mucho que separar, como ocurriría con el adjetivo independientes. Vamos a por el lexema. ¿Cómo separamos el lexema de una palabra? Sobre todo cuando la palabra es muy larga y sospechamos que va a haber de todo, como es en el caso de la palabra independientes. La manera más efectiva es por comparación, comparando con otras palabras de la misma familia léxica y viendo qué es lo que tienen en común. Vamos a ver unas palabras de la misma familia: pender, depender, pendiente e independencia. Obtenemos la parte común y tenemos así el lexema pend. Bien, nos quedan todavía cosas sin identificar. Vamos a lo más fácil, que es obtener los morfemas gramaticales. Siempre están al final de la palabra y sé que los adjetivos, como independientes, los únicos morfemas gramaticales que tienen son género y número. Tampoco me hace falta saber mucho para ver que en esta palabra no hay una desinencia que indique un morfema de género, masculino o femenino. Sé también que la desinencia del número en los adjetivos es 0 para el singular y una S o ES para el plural. En esta palabra vemos que el singular es independiente, luego la S final es una desinencia del morfema gramatical de número plural. Ya tenemos otra parte separada. Bien, vamos ahora a ver cuáles son los morfemas derivativos, que pueden ser prefijos, los que están delante del lexema, o sufijos, los que están detrás. Para esta tarea puedo tener un conocimiento total de los prefijos y sufijos del español, porque me lo ha dado la experiencia, pero como estamos empezando con esto de la morfología, lo más probable es que no. Así que vamos a comparar. Comparamos con otras palabras similares en cuanto a su inicio, inde, y final, iente. Así tenemos decoroso, indecoroso, frente a dependiente e independiente, lo que nos lleva a pensar que in y de son dos prefijos. Y por detrás de la palabra, si comparamos, tendríamos regente, constituyente, vidente, conveniente, lo que nos lleva a pensar que ente es un sufijo. Además era lo único que nos quedaba una vez sacado el lexema, los prefijos y el morfema gramatical. Al final tendríamos la palabra separada de la siguiente manera. In y de en amarillo serían morfemas derivativos prefijos, pend en rojo sería el lexema, iente en amarillo sería el morfema derivativo sufijo y la desinencia S sería el morfema gramatical de número plural. Una vez que tenemos esto, el análisis de la palabra va a ir sobre ruedas. El segundo punto es determinar la categoría y subcategoría de la palabra. Yo a este paso lo llamo poner nombre y apellido a la palabra.
En este paso lo primero es identificar el tipo de palabra que tenemos para analizar, es decir, la categoría gramatical y también la subcategoría. Por ejemplo, si tengo un pronombre, ponerle un apellido, como yo digo. Sería decir pronombre personal o pronombre demostrativo. ¿Cuántas subcategorías ponemos? Pues las que necesitemos, las que nos pida el profesor. Hay veces que con 2 es suficiente, otras necesitamos 3, como es en el caso de los pronombres personales, que además de personales pondríamos átonos o tónicos, e incluso podríamos añadir de sujeto, de objeto directo. En otras ocasiones no nos haría falta ninguna subcategoría, como ocurre con las preposiciones. Son preposiciones y punto. En este caso vamos a seguir con la palabra independientes y diríamos que es lo que tradicionalmente se ha llamado un adjetivo calificativo y que de un tiempo a esta parte se le llama también adjetivo relacional. Cuando hablemos en futuros vídeos sobre los tipos de adjetivo, ya hablaremos de estas distinciones o apellidos de los adjetivos y en qué cursos o niveles conviene hacer estas distinciones. Para este paso, como te habrás dado cuenta, es totalmente imprescindible saber de cuántas categorías y subcategorías disponemos. Esto lo veremos en el siguiente vídeo, en el que hablaremos sobre cada categoría y sus peculiaridades a la hora de analizarlas morfológicamente. De momento te dejo los nombres, no los apellidos, para que veas que tampoco son tantos. Algo importante que te voy a recordar muchas veces. Si nos quedamos mirando para una palabra que no tenemos claro qué es, qué categoría tiene, no va a aparecer por arte de magia un cartel luminoso con su categoría. Por mucho que la miremos una y otra vez y estemos 5 minutos remirándola, no va a pasar nada si no ponemos la cabeza a trabajar. Deberíamos ir buscando categoría a categoría a ver dónde nos encajaría o dónde no nos encajaría. Al final, por eliminación, seguro que le encontramos su nombre y su apellido. En este tercer punto o tercer paso vamos a explicar si las palabras tienen o no tienen lexema. Es decir, vamos a determinar si la palabra tiene base léxica o base gramatical. Recordamos que las preposiciones, conjunciones y artículos no tienen lexema, no tienen significado, son palabras que tienen base gramatical y nada más. De las otras palabras diríamos que tienen base léxica y marcaríamos su lexema. De esta, independientes, diríamos que tiene base léxica y señalaríamos su lexema. Así que tendríamos independientes, adjetivo calificativo, es una palabra de base léxica, como todos los adjetivos, su lexema es pend. Vamos al siguiente paso. En el paso cuarto explicamos si las palabras son simples o compuestas. Recordamos que simples son si solo tienen un lexema y compuestas si tienen más de un lexema. Este punto lo haremos solo si la palabra para analizar tiene base léxica, porque en el caso de que tenga base gramatical ya significa que no tiene lexema y lógicamente no podría tener ni uno ni más de uno. Salpimentar, telaraña, girasol, paraguas, carricoche, lavavajillas serían palabras compuestas. Vemos que tienen 2 lexemas, o como se dice en primaria, estarían formadas por 2 palabras. Sabemos que nuestra palabra independientes solo tiene un lexema. Y por ahora tendríamos independientes, adjetivo calificativo, es una palabra de base léxica, tiene un lexema pend y es simple porque solo tiene ese lexema. Vamos al quinto paso. En el quinto paso explicaríamos si tienen o no morfemas derivativos. Ya hemos explicado al principio del vídeo cómo dividir en lexemas y morfemas. El principal problema que tendremos aquí ahora es confundir morfemas derivativos con morfemas gramaticales y sobre todo con los morfemas verbales. Tenemos que tener en cuenta que un morfema derivativo no es una desinencia verbal. Hemos visto también en el primer paso, cuando separamos, que pend era lexema y que el resto de partes, excepto la S, que indica morfema gramatical de número, eran morfemas derivativos. El análisis de la palabra nos iría quedando de la siguiente manera. Independientes, adjetivo calificativo, es una palabra de base léxica, tiene un lexema pend, es simple porque solo tiene ese lexema y es derivada porque tiene los prefijos in-de y el sufijo ientes. El paso sexto es el que puede resultar un poco más complejo. Es en el que explicamos si las palabras son o no flexivas. Recordamos, palabras flexivas las que tienen morfemas gramaticales, palabras no flexivas las que no tienen morfemas gramaticales. Para ello nos fijamos en la palabra y nos preguntamos si podríamos decir de ella si tiene número o género o persona
o en el caso de los verbos, tiempo, modo, aspecto, y en el caso de los pronombres personales, caso. Decimos los morfemas que tiene. Recuerda que hay veces que el morfema no tiene desinencia. Por ejemplo, el morfema de singular no aparece representado en la palabra, pero esa palabra, al ser singular, quiere decir que tiene un morfema de singular. No está en el significante, pero sí en el significado. Una vez dicho, explicamos si lo sabemos porque hay una desinencia. Si no hay desinencia, deberíamos fijarnos si lo sabemos por oposición, para entenderlo fácilmente. Yo sé que una palabra es singular por oposición al plural, es decir, que yo sé que sol es singular no porque hay una marca, sino porque no es plural. Si no existen desinencias ni oposiciones, como puede ser en el sustantivo pared, en el género, yo sé que es femenino por concordancia con la palabra que le acompaña, que puede ser un artículo, la pared, o un adjetivo, por ejemplo blanca, que sea también femenino. Vemos cómo ha quedado nuestra palabra totalmente analizada. Vamos a ver otras cuestiones que pueden ser importantes a la hora de analizar, sobre todo cuando encontramos una palabra que no se ajusta a estos pasos o a la lógica. Por un lado tenemos palabras que se llaman parasintéticas que no las habíamos visto. Las palabras parasintéticas están formadas por dos lexemas y un sufijo, es decir, que son a la vez compuestas y derivadas, como paracaidista o jalatero. También se llaman parasintéticas a las que tienen prefijo y sufijo, y si les quitas el prefijo, no existen en español. Los ejemplos que te pongo de estas son encrucijada, donde si quitamos el prefijo en nos quedaría una palabra no existente en español, crucijada, y otra que le ocurre igual, que es embotellar. Si quito el prefijo en, la palabra resultante no existe en español, botellar. Sería también una palabra parasintética. Si encontramos una palabra parasintética, la explicaremos o bien cuando tengamos que decir si es compuesta o derivada, y ahí explicaremos que se llama parasintética porque es compuesta y a la vez derivada, o que se llama parasintética porque tiene dos morfemas derivativos. Y si quitamos el prefijo, la palabra no existe en nuestro idioma, lo que explicamos anteriormente. Otro tipo de palabras que puede tener problemas son las siglas y los acrónimos, que tienen también su grado de dificultad. Como sabes, las siglas y los acrónimos son sustantivos formados por las iniciales o letras de un grupo de palabras. Normalmente es un síntoma complejo que se acorta mediante letras iniciales o fragmentos de las palabras que lo forman. Son sustantivos, no podemos separar nada, solo explicar que su género viene marcado por el género de la palabra principal. Ahí tiene Renfe, que es la Red Nacional de Ferrocarriles, y es femenina porque red es femenina, la red. Lo mismo pasa con la ONCE, que la llamamos la ONCE, porque es la Organización Nacional de Ciegos, o con el INEM, que lo llamamos el INEM porque es el Instituto Nacional de Empleo, por eso es masculina, porque instituto es una palabra masculina. En caso de que fuesen plurales, se duplicarían las letras, como ocurriría en EEUU, que es Estados Unidos, porque Estados Unidos es plural, o en CCOO, que es Comisiones Obreras. Todo esto deberíamos explicarlo según estemos haciendo el análisis morfológico de la palabra. Cosas que pueden aparecer también que nos pueden complicar la vida, pues que puede aparecer alguna palabra extranjera para analizar. Puede ocurrir que pongan una palabra, como ocurrió un año en las pruebas de acceso a la universidad, que pusieron la palabra power, que el poder en inglés. En estos casos conviene pensar qué tipo de palabra es. En este caso power era un sustantivo, qué categoría gramatical, y después explicar que al ser un término extranjero su morfología no se ajusta a la del español. Y por último, un consejo ante las palabras difíciles: no nos debemos encorsetar, y cuando hay algo que no se ajuste, explicar por qué no se ajusta. Muchas veces nosotros vemos que esta palabra no se ajusta, o esta palabra no entiendo, yo sé que es un sustantivo, o entiendo que es femenino pero no encuentro nada. Siempre nosotros vamos a encontrar el porqué de que esa palabra no se esté ajustando a la norma. Por ejemplo, resulta raro cuando analizamos una forma verbal como es, decir que tiene un lexema y 5 morfemas en solo 2 letras y que su infinitivo es el verbo ser, pues resulta un poco curioso. Es un verbo irregular y por tanto no se ajusta a la lógica. Explicarías lo que explicas en todos los verbos, que es que tiene número, que tiene persona, que tiene modo y que tiene aspecto.
Hay veces que tiene más valor leer una explicación lógica de una palabra que entraña dificultad, porque nos ajusta nuestro esquema, que leer el análisis de una palabra recitada como un papagayo. Y bien, ya para terminar, os dejo con un montón de palabras ya analizadas. Cada color representa un paso de los que hemos visto. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Buenas clases.